puede tomar su lugar y abra su Biblia en el libro de San Mateo. Hoy vamos a ver las bienaventuranzas. El día viernes tuvimos un tiempo muy precioso. Estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de la tentación de Jesús, cómo inició su ministerio el Señor Jesús. Pero hoy vamos más adelante y vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1 en adelante. Ahí encontramos las famosas bienaventuranzas. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos que Jesús habla de los bienaventurados. Bienaventurados son, habla acerca de los dichosos, afortunados, como usted le quiera llamar, los bendecidos. ¿Quiénes son esas personas que son bendecidos? ¿A quiénes, verdad? ¿Quiénes de Jesús? Mire, qué interesante. No estamos hablando de cualquier persona. No estamos hablando a la perspectiva de, ¿verdad?, de tal persona famosa, de tal, no. Estamos hablando de Jesús mismo. ¿A quién ve Jesús como los bendecidos? ¿A quién ve Jesús como los bienaventurados? ¿Sabe? La palabra del Señor, a lo largo de la Biblia encontramos más bienaventuranzas. Hoy la lectura hablaba precisamente de los bienaventurados. ¿Se recuerda? Y empezaba diciendo, ¿te acuerdas? Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. ¿Por qué es bienaventurado? Porque será plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y mire cómo termina. Y todo lo que hace prosperará. Mire qué tremendo. Bienaventurado. O sea, se está hablando de bienaventurado. Ahora, Jesús nos habla sobre el tema. Este es denominado como el sermón del monte. El sermón en aquel lugar donde Jesús se sentó junto a todos a los discípulos y a mucha gente que estaba a su alrededor. Era una montaña de Galilea, ¿verdad? En donde estaban en aquel lugar, ¿verdad? Tenía partes altas y partes bajas. En la parte alta Jesús se sienta. Mire algo muy interesante. Normalmente cuando nosotros damos un mensaje, nos paramos, ¿verdad? Si queremos dar un mensaje, nos paramos. Pero sabe que ahí la costumbre de ellos era, si el mensaje era muy importante, tenían que sentarse. En vez de pararse, tenían que sentarse porque el mensaje era importante. La palabra del Señor dice en el verso 1 que viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Iba a empezar, mire, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ahí empieza el famoso sermón del monte, muy importante. ¿Sabe? El sermón del monte es comparado con lo que pasó con Moisés cuando se le dio la ley. O sea, es clave en el Nuevo Testamento. Y entonces Jesús empieza y abriendo su boca les enseñaba. Empieza la enseñanza, empieza Jesús a hablarle a los discípulos que estaban alrededor de él. Me llama la atención qué es lo que empieza a enseñarles. Y ahí en el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe algo interesante? Muchas veces sacamos este asunto ahí de contexto y bueno, bienaventurados los pobres, solo ahí lo dejamos. Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Los pobres, ¿no? Los pobres. Pero ¿sabe que ahí está diciendo los pobres en espíritu? Está hablando de una pobreza espiritual. Cuando venimos al Señor, ¿cómo venimos al Señor? Pobres. No tenemos absolutamente nada. Pero ¿sabe algo que me llama la atención? Que hay de pobres a pobres usted. A ver si va a estar de acuerdo conmigo. ¿Sabe que también hay pobres orgullosos? Habemos algunos, ¿verdad?
Hay pobres orgullosos. Hay personas que hablando de económicamente a veces, ¿verdad? Está pobre, no tiene, alguien le dice, mira, te voy a ayudar. No, yo no necesito ayuda. No necesito nada. Mi orgullo. Mira, hermanos, ¿sabe que también espiritualmente a veces caemos en ese punto en donde no somos humildes y somos pobres espiritualmente? No tenemos nada, pero tratamos de aparentar. Ese es un pobre orgulloso. Un pobre orgulloso es el que trata de aparentar. Aparenta estar bien. ¿Cómo le va, hermano? Ay, bendecido en victoria. ¿Y cómo es el asunto, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? ¿Cómo le va? Bien, hermano. Oh, olvídese usted. Casi volando, echando fuego, ¿verdad? Y tal vez la realidad es otra en el corazón. Tal vez está por los suelos. Tal vez su cuenta espiritual está menos 2 millones, ¿verdad? Negativos. Amado hermano, ese es el primer paso. Es ahí donde iniciamos. Donde iniciamos, hermanos, de ser honestos. Entonces, la primera característica que debemos de tener, desarrollar para para que podamos, hermanos, ser bienaventurados, ser bendecidos, es la honestidad. Necesitamos ser honestos delante del Señor. No podemos engañar. ¿A quién vamos a engañar? Imagínense. ¿A Dios? No podemos engañar a Dios. Entonces, cuando venimos delante del Señor, hermanos, estamos desnudos literalmente, ¿verdad? Hablando en el área espiritual delante del Señor. El Señor nos ve y nos dice, ¿verdad? Esto es lo que tienes, este es su problema. Entonces, lo primero que necesitamos es la honestidad. Mire, cuando hay egoísmo, arrogancia, y esto es algo interesante, que Jesús, por supuesto, habían fariseos alrededor de Jesús. ¿Y se recuerdan los fariseos? No, Señor, yo ayuno, yo hago esto, yo oro, yo hago lo otro. Entonces, ellos no se declaraban pobres delante del Señor, se declaraban millonarios delante del Señor. Entonces, hermanos, el primer paso que necesitamos dar es la honestidad. Sea honesto delante del Señor. No se trata de impresionar. Mire, algo muy importante. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a impresionar al Señor. Cuando el tiempo de la oración es otro punto importante, hermanos. ¿Sabe qué quieren? Que se preocupan de la retórica de la oración, de la manera que hablan, que hablen bien bonito. ¡Wow! ¡Qué tremenda oración! Bueno, tal vez habló bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la mejor oración? La oración sincera. La oración que sale desde el fondo de nuestro corazón. Cuando le decimos, Señor, yo me encuentro en calamidad, si eso es lo que está viviendo. O sea, que sea sincero delante del Señor. ¿Se acuerda? Jesús también lo explicó. Dio aquel ejemplo de aquellos 2 hombres que llegaron al templo. Y uno decía, sí, yo ayuno, el fariseo, ¿no? Se levantaba el cuello y empezaba a decir lo bueno que él era. Mientras que el otro allá arrodillado, triste, decía, no soy digno ni de estar aquí. No soy digno ni de hablar con el Señor. Y empieza a confesar lo que estaba viviendo. ¿Y qué pasó al final? ¿Quién salió restaurado? ¿Quién salió perdonado? Aquel que fue sincero, aquel que fue honesto delante del Señor. Mire, y solo es la primera. La segunda nos habla de arrepentimiento porque dice, bienaventurados los que lloran. No los que lloran por la novia, ¿verdad? O por el novio, ay, me dejó. No, eso no. Bienaventurados, dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Pero mire esto, hermanos. Los que lloran pero de arrepentimiento. Los que lloran porque se dieron cuenta que tenían una condición de pobreza. Se dieron cuenta que en sus fuerzas no había oportunidad. No tenían ni una oportunidad en sus fuerzas. Entonces vienen y lloran de ver su condición. Lloran de arrepentimiento delante de Dios.
y empiezan a vivir una vida diferente. Esos son los que son bendecidos. Esos son, hermanos, los que son bienaventurados, donde hay un verdadero arrepentimiento. Pero, hermano, es diferente cuando vemos, ¿verdad? Y quizás Dios nos está hablando y nosotros, no nos importa. Sí, pues, ¿no? Muy de los muchachos por ahí, wherever, ¿no? Que uno se esté matando ahí, está bien. Y salimos igual. Nos distraemos por cualquier cosa. No hay un arrepentimiento. No hay ese encuentro con el Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? El problema es que a veces con el tiempo de ser cristianos nos vamos volviendo insensibles. Eso es muy importante tomar nota. Que conforme el tiempo nos vamos volviendo insensibles. Y entonces, pues tenemos que guardar o que aparentar. Y entonces, no, ¿qué van a decir? Imagínense que los hermanos me vean llorando. Imagínense que los hermanos me vean en el altar. No, ¿qué van a hablar de mí? No sé si me estoy explicando. Y entonces por guardar esas apariencias ya no somos honestos delante del Señor. Ya no podemos traer un corazón arrepentido. No podemos venir y llorar delante del Señor. Señor, esta es mi condición. Así me siento el día de hoy, Señor. Porque sabe, Él está ahí para perdonar. Él está ahí para restaurar. Me llama la atención la tercera, en el verso 5. Y en el verso 5, la palabra dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. En otra versión dice, bienaventurados los humildes. La humildad, la mansedumbre, ¿verdad? Va relacionado con la humildad. ¿Quiénes son los mansos? Mansos, ¿verdad? Cuando vienen, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo ponemos? Espero con pinzas poner el ejemplo, ¿verdad? Mire, el ejemplo es lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han estado, solo es un ejemplo, ¿cuántos han estado cerca de un caballo, por decir algo? ¿Cuántos han estado cerca? ¿Sí? ¿Han estado relacionados? Bueno, mire, hay, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Lo que se me viene a la mente. Cuando hay un caballo, hay unos, ¿verdad? Que son mansos y otros que son ariscos, ¿verdad? ¿Cierto? Mi papá solía tener, ¿verdad? Entonces estábamos bastante relacionados. Y entonces hay unos, mire usted, que usted puede pasar ahí a la par y nada, no pasa nada. Es más, puede hacer bulla, puede gritar, puede hacer lo que sea, que se queda quieto ahí donde está. No importa lo que esté pasando. Es más, ¿se ha dado cuenta los que los llevan a los desfiles? Están haciendo bulla y todo, y ahí van tranquilos, van enfocados. Pero hay otros, usted que mire, se asustan con una rama que se mueva. Una cosita se mueve y empieza a brincar y a correr y a hacer de todo. Entonces, quizás, ¿verdad? El dueño va a venir y lo que quiere es acariciarlo. Y él está ahí, arisco, está ahí, ¿verdad? La perspectiva y hace de todo. Porque no es manso, ¿no? No es tranquilo. Lo pusieron ahí manso. Yo no tengo la culpa, ¿no? ¿Sabe? Cuando tenemos nosotros esa actitud de mansedumbre, hermanos. Muchas veces cuando llega la palabra y estamos a la defensiva, ¿no? No, a ver, ¿por dónde viene? No, eso yo no soy, no. No hay mansedumbre, no hay humildad, no hay de decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. No nos quedamos tranquilos recibiendo la palabra, sino que nos cerramos, ¿no? Nos cerramos. ¿A alguien le han puesto una inyección alguna vez? Este es otro buen ejemplo, ¿no? Sí les han puesto alguna inyección, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando nos van a poner la inyección y nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos. Duele más, ¿no? Se dobla la aguja, ¿no? Pero cuando usted se relaja, le ponen la inyección y ni siente. ¿Sabe, hermano, cuál es la actitud que nosotros tenemos delante de Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Porque muchas veces tratamos de ir, esto me conviene, ok, esto no me gusta, esto lo desecho, esto.
Hermanos, si es la palabra, es la palabra. La palabra viene a transformarnos, la palabra viene a confrontarnos y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, necesitamos tener esa mansedumbre. Es alguien apacible, es alguien sosegado, el significado. Es alguien tranquilo, alguien que es manso, es alguien tranquilo. Eso es muy importante. Vamos con la número 4. La número 4 es que nosotros seamos intencionales. Es el verso 6, pero es la número 4. Les di la primera. La primera era ser honestos. La primera característica. La segunda característica es el arrepentimiento. La tercera característica es ser humildes, que es lo mismo que ser mansos. ¿Ok? Es la tercera. La cuarta es ser intencionales. Y la cuarta se encuentra en el verso número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice? ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Ahora tenemos que entender qué es hambre y sed de justicia. Mire, me llamó bastante la atención esta palabra, justicia. Romanos capítulo 5, verso 1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justicia que Dios hace por nosotros es el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ahí se hizo la justicia por nosotros. Ahora, cuando nosotros venimos delante del Señor, tenemos que tener hambre y sed de que esa justicia se haga en nuestras vidas, ser partícipes de esa justicia, porque esa justicia nos presenta sin pecado delante de Dios. Esa justicia nos purifica. Somos purificados, somos transformados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener hambre y sed de esa justicia. O sea, hambre y sed de vivir una vida en santidad, que también está relacionada más adelante. Una vida diferente. Hambre, deseo de ser justificado, de siempre estar justificado. Si el día de hoy nos tocara presentarnos delante del Señor, ¿estamos justificados con Él? ¿Somos justos delante de Él? No, tal vez no se escucha hasta allá atrás, ¿verdad? Si el Señor hubiera venido ayer, ¿hubiéramos estado siendo justos por medio del sacrificio de Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cómo está mi vida con el Señor? Eso es tener hambre y sed. Hambre de la palabra del Señor. Por medio de la palabra conocemos a Cristo. Hambre, sed de su presencia. Por eso para mí aquí es clave ser intencionales. Usted y yo tenemos que ser intencionales para buscar al Señor. Es la manera de ser bienaventurados. Es la manera de ser bendecidos. Cuando somos intencionales para vivir una vida diferente. La pregunta del millón aquí es, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? Ser justificados, tener hambre y sed, hermano, es buscar de la presencia del Señor. Es buscar, ¿verdad? Mantenernos siempre justificados. Siempre, ¿verdad? Estar viviendo una vida en santidad. ¿Cuántos tienen hambre por el Señor? ¿Cuántos no tienen hambre? ¿Cuántos vienen y no tienen ganas de orar? ¿Cuántos no tienen ganas de leer la Biblia? ¿Cuántos vienen y están indiferentes a lo que está pasando aquí? No pasa nada en su corazón. ¿Alguna vez usted ha tenido un niño que no ha tenido hambre? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se preocupa cuando su hijo no tiene hambre? ¿Por qué? Si no tiene hambre, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos enfermos hay esta tarde? ¿Sí me está siguiendo? No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia. Hermano, está empachado.
¿Cuántos estamos empachados espiritualmente? No sé cómo le llaman en Venezuela a los niños cuando no tienen hambre. Inapetentes. Eso, mire, ya aprendí una nueva palabra. No hay apetito, ¿no? En Colombia igual. ¿Cuántos hermanos? Muchas veces estamos en esa situación. No hay hambre, no hay nada. Bueno, tiene que ser honesto y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Tiene que ser honesto. Señor, no tengo hambre. Señor, algo está mal en mi vida. Yo te necesito. Soy pobre, Señor. Algo está pasando en mí. Quiero llegar tarde a la iglesia, quiero irme temprano, quiero ser el primero en irme y, ay, pastor, apúrese, por favor, ya. Les conté, ¿verdad? Que vi por ahí en un video que alguien estaba haciéndole señas al pastor y el pastor pensó que una buena pregunta tenían o que se quería convertir a Cristo. Y le dice, sí, hermano, dígame. Ya, pastor, termine. Ya se le pasó el tiempo. Hermanos, hay hambre, hay deseo, hay pasión. Por eso tenemos que ser intencionales. Intencionales para tener una vida saludable. Eso fue lo que Jesús enseñó. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Ustedes son bienaventurados cuando son intencionales, cuando tienen hambre y sed de justicia. Mire, la número 5 dice, habla de ser misericordiosos. Bienaventurados, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pero yo le voy a decir algo, no podemos de una vez empezar siendo misericordiosos. Es un proceso. Yo conforme lo leía, me lo entendía, que era un proceso. Primero tienes que ser pobre espiritual, declararte en bancarrota espiritual, venir delante del Señor, pedir el perdón, llorar delante del Señor, entregarte al Señor. Y luego el Señor nos transforma en misericordiosos. Cuando queremos ser misericordiosos en nuestras fuerzas, no pasa nada, hermano. Ay, ahí está alguien, lo voy a ayudar, ¿verdad? Porque yo quiero ser misericordioso, ¿verdad? Pero esta mano le dice, no lo des. Sí, pero bueno, ¿qué más? $1, lo voy a dar, ¿no? Y está con esa lucha. Hermanos, a veces tratamos en nuestras fuerzas ser misericordiosos, hacer misericordia, ayudar al prójimo, pero es algo que tiene que venir internamente. Es algo que Dios debe de producir en nuestro corazón. Verá, cuando está el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, es parte de lo que Dios hace. Entonces, cuando vamos en el proceso, podemos tener un corazón misericordioso, una actitud misericordiosa. Porque si no, hermanos, hacemos un pequeño favor y ya se lo estamos contando a todo mundo, ¿no? Hice algo, hermanos, mire, no va a creer usted. Al fin pude ayudar a alguien. Vergüenza le debería dar, ¿no? Porque es algo que como cristianos debemos de hacerlo todos los días. El amor al prójimo y el ayudar al necesitado. Es una actitud, hermano, que debemos de desarrollar. Ser misericordiosos. ¿Cómo estamos en esa área? Pero bueno, solo les recuerdo que si el primer paso no se ha dado, si no nos hemos declarado pobres espiritualmente ante Dios, pues no puede haber un corazón misericordioso. No puede pasar nada, porque estamos todavía fríos. Y mire, falta más. Falta más. Entonces, después el verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, amado hermano, bienaventurados los de limpio corazón. Está hablando primero que son, mire qué interesante, son bienaventurados los pobres. Los pobres realmente, hermanos, para serles honestos, no tienen un limpio corazón. No hay un limpio corazón. Pero son honestos. Dicen, Señor, esta es mi condición. A través de Cristo, Cristo viene y limpia su corazón. Cristo perdona sus pecados. El Señor renueva nuestra mente, y eso lo hablamos hace poco. Y entonces ahora nos presenta el Señor con un limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, esto tiene mucho que ver. Esto se relaciona a lo misericordioso.
Porque en el limpio corazón, hermano, nos va a llevar a ser misericordiosos. Pero ¿sabe algo interesante? Lo de limpio corazón también nos va a llevar al siguiente paso. Verso 9, si no estoy mal. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Bueno, le voy a hacer al revés la pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Cada hijo de Dios debe ser un pacificador. Ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús dijo, en esto los conocerán. ¿En qué? ¿En qué nos iban a conocer como discípulos? Mire, si la adivina, le digo a la hermana que le dé un pambazo. Eso, que se amen los unos a los otros. En eso se van a conocer, ¿verdad? Que son mis discípulos, en que ustedes se van a amar los unos a los otros. Ese es el sello del discípulo. Pero otra vez, hermanos, cuando vamos en ese proceso, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tengo un corazón limpio? Si tiene un corazón limpio, usted va a ver a Dios. Ahora, interesante. Hay dos cosas importantes. Una es a futuro. Vamos a ver a Dios cuando estemos allá. Pero también vamos a ver a Dios aquí, hermano. Usted puede tener ese tiempo con Dios. Ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Ver la mano de Dios moviéndose en su familia. Porque usted es un hijo de Dios. Esa es la promesa que tenemos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Todavía alberga aquello que no le agrada al Señor? ¿Todavía hay malos deseos en mi corazón? ¿Todavía hay odio, hay rencor, hay amargura? Le voy a mencionar unas cuantas ahí. Lujuria. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? Malos pensamientos, venganza, y eso lo hablamos el viernes, deseos de venganza. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay un corazón limpio? Un corazón limpio va a tener, lo único que va a tener es amor. Eso es lo que va a tener. Si el corazón está limpio, va a tener amor. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Y sus palabras van a ser palabras de amor. Cuando usted se enoje con alguien, va a decir, ay, me enoja esto, pero ¿qué le digo, verdad? Porque no se me viene algo así, ¿verdad? Que, mire, realmente cuando tenemos un corazón transformado, usted ya es malo para pelear con palabras. Porque ya no tiene palabras para ofender a la persona. Es mi prójimo, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué más vamos a hacer? Necesitamos cuidar nuestro corazón. Entonces vamos a ser bienaventurados. Entonces vamos a ser esos bendecidos. Pero hermano, la mayoría de lo que estamos hablando el día de hoy depende directamente de nosotros. Depende de mí, porque el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ya murió en la cruz, ya dio su vida por nosotros. El Señor ya envió su Espíritu para que su Espíritu nos redarguya, para que su Espíritu nos hable, para cuando estamos en pecado, su Espíritu nos confronte, que su Espíritu nos diga, no tienes un corazón limpio, que el Espíritu nos diga, no estás siendo honesto, estás en la quiebra espiritualmente, sé honesto, levántate, busca de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Mire, me llama la atención la última. La última dice, habla de los valientes y está en el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y qué más dice? Mintiendo. Y el sello, mire, dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hay una recompensa grande en los cielos cuando nosotros buscamos al Señor de esa manera. Ahora, cuando estamos hablando de valientes,
¿Quiénes son los valientes? Valientes los que sufren persecución. Hay personas ahora mismo escondidos en la China y todos esos países, hermanos, porque no pueden predicar libremente la palabra del Señor. Hay personas que están sufriendo persecución, que están adorando en silencio. Las burlas, cuando se burlan de nosotros, cuando hay calumnias. Mire, eso es lo bonito, que usted no se debe de preocupar. Es más, cuando están hablando calumnias de usted, lo están bendiciendo. Porque dice, la palabra dice, ¿verdad? Ojo con eso. Si es mentira, Si es verdad es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Si es verdad es otra cosa. Pero si es mentira lo que están hablando de usted, esa es calumnia. Ahora, ¿cómo ser valientes ante la calumnia? ¿Cómo ser valientes ante la persecución, ante las burlas? Bueno, ser valiente es mantenerse firme. Valentía es sinónimo de coraje. Es una cualidad humana que está definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos. Valentía. Quiero preguntarle a usted el día de hoy, ¿qué tan valientes nosotros somos? ¿Qué tan valientes somos? Mire, hay un pasaje bíblico que me llama bastante la atención y es Mateo capítulo 11, verso 12. En la Reina Valera revisada dice, 11:12 de Mateo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Espérese, hermano, ahorita vamos a hacer teología ahí. Entonces, cuando nosotros miramos, dice la hermana, pues mejor cambiémosle, ¿verdad? Cuando dice, y los violentos lo arrebatan, parece que estuviera diciendo que nosotros debemos de ser violentos, ¿cierto? Y escuché una vez un hermano que decía, necesitamos ser violentos, ¿no? Y aquellos que son violentos, ¿verdad? Gloria a Dios, digo. Con todo, hermano. Mire, pero cuando lo miramos en otra versión, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, primero se lo voy a leer, dice, desde los días de Juan el Bautista, eso muy bien, desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. ¿Me está siguiendo? Lo que ahí está diciendo, y los violentos lo arrebatan, lo que está diciendo que la gente violenta está arrebatando ese mensaje que son para otras personas. Le voy a poner un ejemplo. Hay alguien que está en su trabajo, ¿verdad? Y tranquilo, todo el asunto. Y viene alguien violento y empieza a hablarle cosas, ¿verdad? Que lo van a provocar. ¿Sabe que, como decía alguien por ahí, hay personas que se bajan de la cruz, ¿no? Ya no voy a dejar de ser cristiano un rato para pelearme con ¿no? La gente violenta provoca. La gente violenta viene a robar la paz. Entonces los violentos pueden arrebatarnos, hermano, si nosotros dejamos, pueden arrebatarnos del gozo. Pueden, ¿verdad? Desviarnos. Mire, hay personas que, olvídense, han llegado a extremos porque alguien violento lo ha provocado. Entonces, ¿lo dejo así con la duda o seguimos? Eso, hermana. Traducción del lenguaje actual, me gusta cómo lo pone. Y dice, desde Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino avanza a pesar de sus enemigos, los violentos. Pero mire, da una explicación y dice, pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos decididos hay? ¿Cuántos valientes? Ese es el punto, hermanos. Ser valientes. Valientes ante las circunstancias. Valientes ante los desafíos. Valientes, hermanos, aunque las cosas no estén funcionando en algún momento.
Valientes aunque el esposo ya no quiera venir a la iglesia y lo traiga arrastrando todos los domingos. Valiente aunque la esposa, hay de los dos, ya vamos por ahí, hermanos. No me olvidé de ustedes. Eso, valientes, hermanos, cuando ya la esposa dice, mira, pero ¿para qué vamos a perder el tiempo? Son a las 11 de la madrugada el servicio. Como demasiado, ¿no? Descansemos otro rato. Valiente, ¿verdad? El que dice, vamos a ir a la iglesia, vamos. Y si de plano, pues se viene, ¿no? Valiente, no se queda. Hermanos, ¿cuántas cosas no nos vienen a desanimar? ¿Alguien ha sufrido desánimo en algún momento? Que los hermanos no me saludan, que las cosas no van como yo quiero, que esto y el otro, que por qué no hacen arepas, que por qué no hacen esto, por qué no hacen pupusas. Y empezamos, hermano. Mire, y muchos distractores. Y a veces decimos, no, si para hacer así, pues mejor ya no vamos. Mire, el enemigo está trabajando. Y eso lo hablamos el viernes, ¿no? De cómo el enemigo está ahí tratando de ver cómo nos desanima, cómo nos destruye. Y entonces a veces uno mismo dice, no, si mi matrimonio no está caminando, mejor para seguir así, pues mejor nos quedamos, ya no vamos. No, mire, el enemigo dice, qué bueno, quédate, ya lo logré. Valientes son los que siguen adelante a pesar de las circunstancias. Es más, puede hasta tener miedo, hermano, no se preocupe. Pero a pesar del miedo, usted sigue adelante. Porque el blanco es Cristo. Por eso a Josué le dijeron, solamente, mire interesante. Solamente, el resto lo iba a hacer el Señor. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuánto creen esa palabra del Señor? Él estará con nosotros. Sea valiente. Sea valiente. Si es mexicano, no se raje. Ya todos entendemos esa palabra, ¿verdad? No se dé por vencido. No se deje, hermano, amedrentar. No deje que nada ni nadie le robe el gozo, le robe la bendición. Siga hacia adelante, sin importar lo que esté pasando a su alrededor. Siga adelante. Pastor, pero no tengo hambre. Sea intencional para pedirle al Señor que le dé hambre, que le dé sed de justicia, sed por su presencia, deseo por leer la palabra del Señor. Ahí está la clave. ¿Cómo está su vida el día de hoy? Quiero preguntarle cómo está su vida el día de hoy. ¿Qué está viviendo? ¿Qué está enfrentando hoy día? Hay una vida llena de gozo, de alegría. Hay una vida ferviente, hay un corazón limpio. Bienaventurado porque tiene el corazón limpio. ¿Ha sido valiente? ¿Qué está enfrentando? ¿Qué necesita ahora? ¿Necesita declararse pobre espiritualmente o necesita ser valiente, mantenerse firme en la palabra y seguir adelante? Yo lo invito a que se ponga de pie. El Señor nos desafía.